¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Este viernes, un viernes especial, viernes que estamos cerrando una semana intensa en cuanto a la campaña electoral, debate de por medio, y además también el viernes previo a las elecciones, es decir, estamos ya a poco más de 8 días de estar votando, 9 días de estar votando en la segunda vuelta en el balotaje. Por eso, nuestra invitada del día de hoy es una escritora muy conocida, Mercedes Vigil, nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo. Además, hay que reconocerlo, alguien picante en sus comentarios, sobre todo a través de redes sociales. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Un placer estar recibirla acá contigo y con todos ustedes. Hace tiempo la queríamos Lo que tener. pasa es que tuve como un año sabático. Estoy terminando un libro. ¿Sobre qué es? Bueno, es un libro que te cuento rapidito. En el 2010 yo pasé por Yemen y escribí un libro fantástico sobre un grupo de arqueólogos que invitaban a una periodista, que en definitiva era yo, al desierto del Cuarto Vacío, que es el cuadrante más seco y más árido de todo el mundo, que está al norte de Yemen y al sur de Arabia Saudita. Y era bastante ficticio, estaban los genios del Islam y todo eso. Y que te cuento que hace un año y medio se pusieron en contacto conmigo una gente que trabaja con Netflix y con otros soportes. Y tú sabes que me preguntaron si tenía algo. Y como estaba sin terminar este libro, bueno, empecé a trabajar en él, que son 30 episodios. Pero lo bueno es que del 2010 al año pasado que empecé a trabajar, cuando empiezo a investigar, habían pasado 4 gobiernos distintos en Yemen. Arabia Saudita había hecho la coalición armada con Estados Unidos. Al Qaeda había tomado Al-Mukalla, que es un puerto en el que estaba la acción. Entonces el libro conserva la parte mágica, pero tiene sí un implante geopolítico con respecto a Al-Qaeda y todo eso. Esto lo he hablado muchas veces con Susana Mangana. Sí, divina. Sí, aparte yo digo que es de las lejos de las que más sabe sobre el mundo árabe en nuestro país. Yo, sí. Y ella más de una vez me ha insistido en esto, en lo poco que fijamos nuestra atención en Yemen. Absolutamente. Yemen no Dice, existe. Yemen está en una guerra civil, en una situación de desangramiento interno. Sanitaria. Nadie habla de Yemen en el mundo y de ser de las naciones más afectadas por la situación geopolítica. Tiene que ver. Yo te voy a comentar algo. El año pasado, un viejo editor del New York Times escribió para Estados Unidos, pero creo que pasa en general en el mundo, y él explicaba que los cambios vertiginosos en la información y en las empresas informativas hoy harían imposible un Watergate, por ejemplo. Entonces es otro el periodismo. Y no estoy diciendo nosotros que somos pequeños, o sí, de pronto, pero no olvidemos que las grandes cadenas informativas son empresas. Y por consiguiente hay lugares que conviene de pronto resguardar, así como hay otras ideas. Mira, Lipovetsky es un filósofo judío francés que es un genio y siempre dice que hasta 1950 la gente que iba creciendo, los niños, iban adoptando opiniones, valores, que es fundamental, ¿no? De los abuelos, de los padres, de los tíos, de la señorita maestra, la misma señorita maestra que hoy la agarran de los pelos, ¿no? Y que después del 55 vino la caja boba, que es la televisión, y ahora yo le agregaría los medios de comunicación, y que los niños que van creciendo pasan mucho más tiempo tomando valores y información de esos, de la caja boba o de internet, que de los propios abuelos que ya están locos por el primer empleo. Digamos, es otra sociedad. No, cambió. Entonces, totalmente. Eso ha hecho que las noticias sean tomadas o dejadas. Es más, lo vemos ahora con Chile y con Bolivia. La carretera de la información se bifurca de tal forma que el ciudadano común no sabe a quién creerle. Sí, bueno, quizás es el gran desafío, el gran dilema que tenemos los medios de comunicación. El gran desafío. Y los periodistas. Sí. No, pero dilema también, porque uno como periodista en el celular, yo recibo información todos los días. Y la verdad, en lo que más gastamos tiempo en decodificar si eso es verdad o es mentira. Claro.
Claro. Porque si yo todo lo que recibiera lo publico, primero que Claro. soy un irresponsable. Sí. Y segundo, que además estoy confundiendo a la gente, estoy horadando mi imagen como periodista. Entonces, Claro. pero la gente esto lo recibe igual. Pero lo Vía recibe. WhatsApp lo recibe y lo replica. Y ahí está lo que los medios podemos aportar al debate de Pero la el ciudadanía. tema es que la ciudadanía en general ha dejado de leer. O lee de Salvo otra manera. corpúsculos. No, ha dejado de leer, de profundizar, de leer el tema. Es más, yo me he dado cuenta cuando todas mis frases que en general incendian la pradera, están en un contexto que se explican en el artículo, que nadie lee y que generalmente, me pasó en la penúltima, Caras y Caretas, a quien yo denomino y me hago cargo, prensa basura. Entonces dice, Mercedes Vigil dijo tal cosa, recortan y pegan, y de pronto se emparenta con lo que tú quisiste decir, pero lo que están tratando es, primero, de vender más, de tener más clic, de que sea mucho más escandalosa. Pero además, si vos, como en el caso mío, que tengo una lucha enorme con los medicamentos y el acceso a los medicamentos y todo el tema del Fondo Nacional de Recursos, es distraer el detalle pequeño, es como cuando hablé de Biglietti. Cuando hablé de toda una generación que fue un desastre, que bajaban y nos decían que lo saben todos. Es una generación que cantaban hacia odas a determinado sistema que cuando se cayó el muro de Berlín ya vimos todos que no era el sistema de los pitufos. ¿Qué pasa? Si la gente se reenganchaba con el sentido del artículo, pensaba y cómo los titulares muchas veces como intención y otras sin intención tienden a ser escandalosos, no sirve que la gente... La verdad, la entrevista la razone pensaba mucho. llevar por otro lado, pero No. ya nos metemos en esto. Llévala, Me llévala. interesa mucho, me interesa Perdón, mucho. yo hablo No, pero mucho. está bien. Cuando usted lanza una frase de esas, o escribe un artículo, o postea algo en Sí. su red social, sabe lo que va a generar. No, en absoluto. Es más, ¿Cómo no vas a saber? bueno, yo soy de las pocas personas que se dedican a escribir que resiste archivo. Anda a fijarte en los archivos de hace 20 años. Yo siempre cuento que cuando escribo un libro y tengo 20 y tengo 7 libros de oro, que eso significa que creo que en Uruguay no hay nadie que tenga 5 libros de oro, que son prácticamente todos bestseller o bueno, muy acogidos por la gente, que mi discusión con el editor es, bueno, es otro éxito, vamos a sacarlo para el Día de la Madre. Y yo siempre le digo, o un fracaso, o un libro común. Yo siempre empiezo a escribir. A mí me han ofrecido pagarme para escribir sobre determinado tema. Y si yo no me levanto un día que soñé que me quiero ir a Egipto, como me pasó, e investigar determinada cosa, no te lo puedo escribir. Es más, por ejemplo, el ejemplo de Biglietti, yo me mudaba ese viernes, creo que fue un jueves que murió. Me cortaron internet, no tenía nada. Y me llama un periodista, uno de ustedes, no me acuerdo quién, alguien que conozco hace años, y me dice, mira, murió. Le digo, ay, no me enteré porque estoy sin ver televisión y estoy aislada acá. Y cuando me dijo que estaban siguiendo el relato, porque el relato en esta época se sostiene por la pereza del lector. Porque cuando tú ves a Biglietti, no como actor, como cantante, porque yo no soy quien para decir si era bueno o malo, creo que era muy bueno porque tiene muchos seguidores. Cuando tú lo ves, haces clic y lo ves 27 veces abrazado con Fidel, es como ahora vienen de pronto, por ejemplo, pasó la otra vez con alguien del PIT-CNT, Abdala creo que era, abrazado con Maduro. Te podrá dar miles de explicaciones, pero ya no te puede mentir. Mirá que en mi época venían y nos decían que del otro lado del muro de Berlín era todo fantástico. Pero ¿Entendés lo que pero te digo? el tema de Y no me digas lo de la oportunidad, porque como periodista joven te no, voy a dar una idea. el tema del sentido no de la oportunidad, sino de, bueno, el respeto al que se murió. Yo respeto al que se murió, pero antes respeto a los 100 millones de muertos por el Partido Comunista. No. Este Pero país no lo mató Biglietti. pero
Yo tampoco, no intervine en la pasada dictadura, era muy niña, pese a lo que dicen, ay, colaboracionista, viste que te critican y te critican, te dicen que colaboraste, no tienen un abaco, ¿no? Para sacar cuentas. Pero a mí no se me ocurriría sentarme en un micrófono, hacer una apología y a decir que todos tenemos que ser gobernados por Gabazo. Me parece una cretinada. Y lo mismo, ¿por qué el doble discurso que tiene la prensa con respecto a los 100 millones de vueltos del Partido Comunista? ¿Por qué está bien decir que está bueno que los Castros sean una monarquía en un país, en una isla que no da más? Eso es un doble discurso que van a tener, ese es un desafío que va a tener que repensar la prensa regional, porque si tú con el poder que tiene un micrófono y lo que acabamos de decir del IPOVES, que los niños y los jóvenes escuchan más radio y televisión, ni que hablar las redes, que a sus padres y abuelos. Es bravo venir con una guitarra y decir, como decía Biglietti y está grabado, que todos tenemos que ser como Cuba y estar bajo el yugo del comandante. La verdad que hay que tener espíritu terrible, porque la verdad es que yo no tolero la violación de ningún derecho humano, y menos la apología de la violación, que es lo que está sucediendo y lo vemos ahora, ¿no? Y es tristísimo. Otra de las polémicas, me acuerdo, que ha enfrentado es el tema de cuando habló de Sendik y el asunto de la enfermedad, de desearle. Claro, no. Lo que pasa es que la prensa basura dice Mercedes Vigil, y por supuesto Caras y Caretas primero y después otros, Mercedes Vigil le deseó la muerte. Era un artículo muy sentido, que eso fue tomado a propósito para que no se discutiera el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que todos los señores que nos gobiernan, o en su gran mayoría, deberían, si ellos creen que está bueno que el Fondo Nacional de Recursos dé algunos medicamentos y otros no, y que a veces los dé 6 meses después que el paciente o el niño murió, yo no me los quiero encontrar como me ha pasado con varios políticos en el sirio-libanés. De eso trataba el artículo, de la caradurez, del doble discurso. Si tú encabezás un gobierno o formás parte de él de alguna forma, yo te digo a ti, no, si tu nena tiene un problema, anda a la Pelufo Higgins. Y después tenemos que juntar dinero, la sociedad civil, y yo estoy en una organización civil que trata de juntar dinero para esas cosas. No, pero cuando la nena del ministro o del subsecretario o del presidente del partido que decidió eso se enferma, la llevan al sirio-libanés o al Albert Einstein. A mí, y creo que a toda la ciudadanía, o a su gran mayoría, les parece que es un horror. ¿Tú has entrado a Hábitat? ¿Tú has entrado a Red Pagos? Está lleno de caritas de niños o de gente, y ¿sabés qué? Muchos mueren esperando que se junte el dinero. Pero no solo dinero de medicamentos y tratamientos de altos costos, un marcapasos que sale 200.000 pesos, que parece poco de pronto para las grandes cifras, pero es mucho para un jubilado. Hace 6 meses murió un señor porque le declararon que no le daban el marcapaso. Entonces esto es, en un país, yo te cuento esto, hace 3 o 4 años se presentó, yo fui la que más di manija, Facultad de Derecho presentó una carta preguntándole al instituto, que no se había pronunciado hace un año, creo que no se pronunció, al Instituto de Derechos Humanos, qué opinaba sobre si el derecho a la vida seguía siendo un derecho constitucional, porque la verdad es que se han restringido muchos medicamentos y la gente se muere por esto. Entonces, en un país en el que sucede esto, yo me acuerdo que entré al despacho del decano y le dije, decime una cosa, si un padre tiene un hijo y lo gasta en una pinacoteca o en una biblioteca, yo soy alguien de la cultura, o sea que creo que está bien invertir en eso, y no le compra la insulina al nene, ¿qué sucede? ¿Le quitamos la plata de potestad? De eso trataba el artículo. Sin embargo, nosotros no le sacamos la patria potestad a los que gobiernan mal, porque el tema no es cuánto dinero invertís, el tema es cómo lo invertís. Ahora, estamos en las postrimerías, muy cerca de una elección. Puede ganar Dani Martínez, pero la realidad, las encuestas indican hasta ahora que es muy probable que gane la calle Pou. Nunca se sabe. Yo creo que hasta último momento digamos,
puede cambiar, ¿no es cierto? No sé, yo no Ahora, doy por ganada ninguna. Yo no digo darle por ganada, pero la realidad es que las encuestas muestran que es favorito la Calle Pou. Sí, claro. Si gana la Calle Pou, yo tengo la presunción, quizás me equivoque, es más, ojalá me equivoque. Tengo la presunción que el tema de los medicamentos de alto costo no se va a poder cubrir toda la demanda. Se podrá mejorar en algo, podrán hacer algún ajuste. Yo no digo que todo se haga bien, ni mucho menos. Digo, por la información que yo tengo, me parece poco probable que se puedan cubrir todas las situaciones. Que puedan desaparecer de los hábitats de los repagos las caritas de los niños pidiendo por las operaciones. La posición de Mercedes Vigil va a ser la misma. Siempre he sido la misma. Yo soy una persona. ¿Va a salir a matarlo a la Calle Pou en una cuenta de Twitter o en un artículo? Sea, pero te voy a decir cómo se puede hacer. Es más, hace 3 o 4 años me tocó moderar, porque me lo pidieron en el Palacio, en el Salón de los Pasos Perdidos, vinieron argentinos y uruguayos, y yo colaboré moderando. Y en el momento que entra Mariana Zubik, que en aquel momento acababa de asumir en el Parlatino, le dije: qué bueno que se reactive, que no pasó, ¿no? Y que se reactive el Mercosur. Y lo conté adelante de todos con el micrófono y después le di el micrófono. Y lo que conté es muy simple. En Estados Unidos había un medicamento para la esclerosis múltiple que era carísimo y empezó a subir. Se juntaron 3 o 4 estados y dejaron de comprarle a ese laboratorio. Y tú sabes que el laboratorio no resistió ni 20 y pico de días, bajó los precios, porque viste que los laboratorios son de las empresas más terribles que hay, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo le resumí a Mariana Zubik en la pregunta y le dije: qué bueno que nosotros, como Mercosur, pudiéramos tomar, por ejemplo, una posición en bloque con los medicamentos. No solo es no solo es cuestión, bueno, le pongo a la caja más. Es una suerte de políticas que permitan ingresar en el siglo XXI. Yo te digo esto, el siglo XIX, cuando comparan la revolución de las lanzas, yo que escribo novela histórica, ya en el siglo XXI estamos mucho más abiertos de cabeza. Ya sabemos que un niño, una persona no se puede morir por falta de medicamentos. Y te voy a decir una cosa, a mí no me gusta cuando dicen sí porque van a aumentar el gasto público. Eso significaría que vamos a mantener, y esto lo sé porque lo tengo protocolizado, los miles y miles de ñoquis y financiamientos absurdos. Yo te digo la verdad, y lo digo con el respeto que me merece el ser humano, no de pronto esa persona, porque yo soy de las que digo que es mentira cuando dicen que las ideas son respetables. Los que son respetables son, en todo caso, las personas, pero a veces te dicen cualquier disparate. Cuando salen cantantes, no han salido escritores, pero te puedo asegurar que el 90% de los escritores, por lo menos hace 5 o 6 años, estaban todos, no solo con un cargo fijo durante 30 años, más algún fondo concursable, más viáticos para viajar. Terrible. Entonces, que alguien salga, yo jamás le pedí un boleto a nadie para ir, es más, llevo libros. Te voy a contar una cosa, hasta el 2008, 2009, los autores de novela histórica, y te estoy hablando de Lincoln Maestegui, también lo hizo Diego Fischer, íbamos gratis. Regalábamos, nos decían: la Escuela de Piedras Blancas o el Liceo de La Paz quiere hacer sobre alguna de las obras una obra de teatro. Yo mandaba libros, los mandaban nuestros colegas, las maestras gratis hacían los guiones. Yo me acuerdo que llegué a llevar a la Quinta de Valle, en una obra que se hizo sobre Matilde, a Omar Gutiérrez, que estaba en Canal 4, y grabó, y la nena que hizo de Matilde le dijo, que lo hizo llorar porque era muy sensible, le dijo: es la primera vez que vienen los canales por algo que no sea Crónica Roja. Y fue impactante lo que dijo la niña. Íbamos todos gratis, yo llevaba cajas de caramelos, de alfajores. Digo, después del 2009, 2010, empezaron a vetar ese tipo de cosas, a prohibirle a las maestras que lo hicieran, y aparecieron gente paga. O sea que no es la necesidad del pueblo. No sé si me explico. Yo creo que los que estamos medianamente bien, en vez de salir a decir en un aviso, sigan votando a determinado gobierno, no importa cuál sea, y todos sabemos que es para mantener su fuente de trabajo,
porque los intelectuales en el mundo y de la Revolución Francesa fueron el cuarto poder, pero no por hacer política partidaria, fueron por defender principios inalienables. Yo no logré que Pero ninguno usted dice de que ellos... las personas que salen en el aviso del Frente Amplio, en el no, spot, algunas, la mayoría. salen por plata para mantener su fuente de trabajo y no porque Yo un te tema voy a ideológico. decir una cosa, yo te lo digo de corazón. Si yo tuviera algún familiar con cargo gubernamental, aunque nunca en la vida acepté ni un boleto, me lo pagaba yo y además llevaba regalos, no saldría a decir eso. Pero si tú tenés fondos concursables, es complicado defender que vos no le das un medicamento para el cáncer a un viejo o a un niño o a un marcapasos y seguís financiando casualmente a gente que, por ejemplo, ha llenado un Luna Park. Es raro. No es lo que pasa en el mundo. El antiguo mecenazgo que veíamos en la Florencia alentaban a determinado artista, escultor en aquel momento en general o pintor, y el pintor volaba. Esto de ahora, de hace en la Intendencia Municipal de Montevideo, de hace 30 años, los mismos escritores que a su vez los ves en TV Ciudad y les dan un espacio en la casa de escritores que la pagamos todos, que es municipal, para que den clases y nadie le cobra. Esto pasa en republiquetas bananeras porque te daría vergüenza. Yo no vengo de la política. Usted dice, si es ni voy a artista, la si es política. literato, si le va bien, no tendría que recibir del Estado. No, yo digo lo que hago yo. No, se No. lo pregunto. No, si le va bien o mal, No, porque mencioné el tema de si llena un Luna Park. no, es peor todavía. Es Claro, por eso le peor. pregunto. Está circulando un video, yo lo levanté a las redes, pero lo levantaron muchos, de un cantante y de un músico uruguayo joven que está en México, en el cual describe una situación que yo sospechaba, pero no conocía íntimamente, después te lo paso, cómo hay fondos que son para artistas emergentes y se los dan, por ejemplo, a alguien como yo, que tiene 7 libros de oro y libros publicados en el mundo. Capaz que no es para personalizar, pero el Negro Rada. Sí, es un crack. No A mí puede me tener encanta. ideológicamente afinidad al Frente Amplio y hacer Por militancia, supuesto. porque la verdad está convencido que es mejor que gobierne el Frente Pero Amplio que por gobierne en la calle supuesto, Pou. no me estás entendiendo, sí. Pero no podés vos, revisando los archivos, ver que viene. Mira que a mí me encanta el Negro Rada. Alguien cuando dije esto la otra vez me dijo, pero a vos no te gusta el Negro Rada. No, yo creo que alguien que ha llenado un Luna Park, primero, los fondos de apoyo deberían dejárselo para los cantantes emergentes, como denuncian en las redes, con cara y con lo ves. Pero te lo voy a mandar. Santi Márquez, creo que se llama el músico, que está ahora hablando desde México. Pero yo te voy a decir, yo conozco escritores de mi generación, con programas en TV Ciudad mucho tiempo, y que tú todavía, y con puestos, 30 años, ¿no? Algunos iban, otros no iban, ¿no? O sea, con lo que los transforman en ñoquis. Y hasta el día de hoy vos hurgás en las bibliotecas y ves un sellito en el libro, que en vez de decir como el mío Planeta, o Random House dice, apoya Biblioteca Nacional. La gente dice, apoyan CAP, apoyan TEL. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón. La caja del Estado es una sola. Yo entiendo que países del primer mundo de pronto financian, porque una cosa es el mecenazgo, vos le das un empujón y si el tipo es cra, bárbaro, y si no, que se dedique a otra cosa. Ahora, si vos los mantenés 30 años, eso no es mecenazgo ni acá ni en la antigua Florencia. Eso es subvencionar. ¿Y hay mucho ñoqui en la cultura? Infinidad. Te diré que el 90 y pico, cuando yo te conté que cuando tuve el juicio que me inventaron de plagio, que había plagiado ni más ni menos que el Tratado de la Triple Alianza, además ignorancia, porque los periodistas que recogieron a primera plana, a nadie se les ocurrió darse cuenta que es como la Constitución Nacional o como las instrucciones del año 13. Cualquier escritor puede citarlo entrecomillado porque es de orden, lo que se llama de orden público. Investigamos, pero hay infinidad que viven en Salto, en Rivera. Conseguimos anuncios en los periódicos que dan talleres literarios lunes y miércoles de 2 a 5 de la tarde y revistan en sendos edificios que dependen del MEC en Montevideo.
O sea que no solamente están hace muchos años cobrando un sueldo, sino que viven a 400 o 300 kilómetros y desarrollan otra actividad. Eso no puede volver a repetirse. Yo creo que no puede volver a repetirse en ningún lado, pero ni que hablar en un país que le niega un marcapasos a un enfermo. Y se lo dijo a la calle Pou. Yo la última vez que hablé así, en soledad, tomando un café, estábamos hablando me citó tomando un café para hablar de qué opinaba de la cultura. Y entre las cosas que le dije, porque además este tema está en una comisión investigadora, hay una comisión investigadora sobre este tema y sobre los ñoquis y sobre una cantidad de cosas de la cultura que, como todas las comisiones investigadoras, demorará hasta el siglo XXII en moverse. Y yo le dije, a mí me parece, Luis, que en cultura, esto fue en las anteriores elecciones y sigo pensando lo mismo, en las anteriores elecciones yo creo que en cultura no hay que poner un solo peso, lo cual hay que ventilar. ¿Cómo que acá hay 17 empleados y yo veo 2? ¿Y dónde están los otros 15? Ah, uno vive en Salto. ¿Y por qué no viene si acá figura que trabaja de 9 a 5? Digo, no es tan difícil. Hoy estamos con todo automatizado. Es penoso. Y más en un país en el cual las cosas parece que hay una mezcla de prioridades. Y eso fue lo que estoy viendo, cómo salen los copetes de mis entrevistas y qué es lo que sale. No he visto estudios de los Las sacan de contexto. No solo que los sacan de contexto, sino que al otro día se olvidan, les importa un bledo hacer un estudio de por qué hay gente que se sigue muriendo. ¿Entendés? Es terrible. Las prioridades última. Han cambiado. La política se nos volvió se la comió. entrevista, como yo ya sabía que nos iba a pasar. La política se comió al Uruguay. ¿Cómo? Claro. Pero ¿qué otra alternativa hay? No, te estoy diciendo el tema político. Ah, sí, bueno. No hay otro. Y no. Con todo este contexto, me imagino que debe ser una argumentación parecida para el involucramiento del PIT-CNT en la campaña. Yo creo que es increíble hasta en el siglo XXI que alguien como el PIT-CNT pueda declararse integrante de un partido político. Yo entiendo que el PIT-CNT pueda tener posturas políticas generales, pero que el PIT-CNT se embandere es tan ridículo, pero no tanto, y peligroso es más, como hoy vi antes de salir que la Universidad de la República salió a dar su opinión sobre los problemas de Bolivia. Me hace acordar, tú sabes que cuando yo era chica, en el 68, un día pasamos frente a la universidad y ondeaba la bandera del Partido Comunista. Esto los jóvenes no lo recuerdan. Yo era muy chica, pero siempre lo recuerdo, porque cuando hay entidades que salen, se desbordan. Es como todos tenemos derecho a todo y no es así. Se supone que el PIT-CNT debería representar a todos los trabajadores, no a los trabajadores de un determinado. Pero ojo, hoy es con el Frente Amplio. Si mañana pasa con el Partido Nacional o con cualquier otro partido, yo creo que hay organizaciones, por favor, están desnaturalizándose a sí mismas. Están atentando contra su esencia. Mercedes Vigil, la vamos a volver a invitar. En otro momento. Y la vamos a volver a invitar, sin tanta coyuntura política. Claro, lo que quiero decirte con respecto, si alguien puede dejar un mensaje, es este. Estoy aterrorizada con la sacralización, viendo la región, con la sacralización de la violencia como forma de resolver los asuntos que debe resolver la política. Entonces, cuidemos a la política, cuidemos a los políticos y exijámosle que sean gente de bien y gente preparada, pero cuidémoslo, porque a veces todos, incluyéndome, entramos en una generalización que no es buena. Sí, tal cual. Cuando la gente no cree más en la política, pasa lo que pasa, lamentablemente. Le agradecemos por su presencia y con usted nos reencontramos el próximo lunes en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau.